Empezamos un nuevo curso desde videotutoriales.com que dedicamos a CSS3, la versión de desarrollo del lenguaje de hojas de estilo que permite crear proyectos web de modo mucho más eficiente y con resultados más flexibles y utilizables. No se trata solo de una nueva especificación del lenguaje, sino que se ha dividido en diferentes módulos y cada uno de ellos es una especificación independiente, creando subsecciones de CSS como selectores, texto o fondos. Cada módulo tiene su propio grupo de desarrolladores y su propio calendario. La ventaja es que se puede ir desarrollando diferentes partes del lenguaje sin tener que esperar a que otras estén completas. Podemos en cualquier momento saber el estatus actual de desarrollo de todos los módulos de CSS3 en esta página, incluso también de versiones anteriores de CSS. Hablaremos un poco más en detalle de cuáles son esas distintas fases o estatus por las que pasan los módulos en su desarrollo. Pero vamos a empezar primero haciendo un resumen de las principales novedades que nos presenta CSS3. Y para empezar, una de sus mejoras es la posibilidad de creación de efectos visuales sin necesidad de tener que utilizar imágenes. La posibilidad de crear esquinas redondeadas. Todos sabemos los problemas que daba en versiones anteriores en las que era necesario usar imágenes para poder crear este tipo de efectos. La creación de sombras, todos los ejemplos que estamos viendo fueron creados con CSS3. Fondos semitransparentes. Gradientes, imágenes para colocar en los bordes, bien de una página o de cualquier caja dentro de una página. La mayoría de estas nuevas propiedades están en el módulo fondos y bordes, backgrounds and borders, del que puedes ver aquí en W3C las especificaciones oficiales. Desde luego será uno de los temas que veremos en profundidad en el curso. Otras de estas propiedades se encuentran en el módulo color, el que aquí vemos, y otras de estas propiedades se encuentran en el módulo Image Values and Replace Content. Son tres de los módulos en los que se está desarrollando CSS3 con este nuevo sistema modular que ya indicamos. Otra categoría de efectos visuales que ya hace posible CSS3 es la que modifica la posición y la forma de cajas. Cajas nos referimos a cualquier marco o espacio dentro de una página web. Haciendo posible efectos visuales tanto bidimensionales como tridimensionales. Efectos que nos permiten modificar la posición y la forma. Por ejemplo, el uso de rotaciones. El año 2009 en este ejemplo está rotado solo usando propiedades CSS3. Distintos escalados en formas y textos.
o estrechamientos. Vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, si recuerdas en el último vídeo tutorial de HTML5 del curso, si lo has visto, usábamos el estrechamiento, Skew, para hacer un efecto cuando desaparecía cada una de las notas. Aquí vemos también cómo se usa rotación, escalado, estrechamiento para dar este aspecto, esta imagen. Esta modificación es solo con CSS3, la original de la imagen es esta. Observa la diferencia conseguida con CSS3. Estos efectos son llamados transformaciones y están incluidos en los módulos CSS2 de Transforms, que es el que aquí vemos. Y el módulo CSS3 de Transforms. CSS3 nos permite también utilizar en nuestros diseños web fuentes únicas, para lo que cuenta con el módulo font, y dentro del módulo font cuenta con la regla font fates, que nos permite enlazar a un archivo fuente que esté en nuestro servidor y usarlo para mostrar el texto en nuestras páginas, en lugar de estar limitado a las fuentes de la máquina de los usuarios, como había que hacer hasta ahora, lo que limitaba mucho el uso de fuentes para asegurarnos que se viera de modo similar en todos los navegadores. Ahora, mediante el uso de este módulo de CSS3, nos permite utilizar todo tipo de tipografías dentro de nuestros desarrollos y garantizarnos que se va a ver igual en todos los navegadores que cumplan con el estándar CSS3. CSS3 cuenta también con nuevos y muy poderosos selectores. Son algo más de una docena de nuevos selectores, especialmente pseudoclases y selectores attribute, que nos permiten especificar trozos de HTML sin necesidad de tener que estar añadiendo IDs o clases. Están incluidos dentro del módulo selectors. CSS3 permite también transiciones y animaciones. La que vemos aquí en pantalla son transiciones creadas exclusivamente mediante el uso de CSS3. Los extremistas ya dirían que esto significa el fin de JavaScript o de jQuery, en fin, que sigan diciendo barbaridades. Aunque desde luego que este tipo de transiciones pueden sustituir en muchas ocasiones el uso de JavaScript, de jQuery, de Flash, desde luego que sí, con menos uso de recursos y de una forma mucho más rápida y liviana. Este es un ejemplo de galería de imágenes creada con CSS3, que solo funciona en Opera de momento, pero es otra muestra del poderío de CSS3 tanto en transiciones como en animaciones. En otras ocasiones se utiliza mediante una mezcla de CSS3 y para determinados elementos se usa jQuery, otra librería JavaScript. Puedes ver este ejemplo y otros dentro de los archivos de desarrollo en Opera. Aquí tienes la dirección y desde aquí puedes acceder también a bastantes ejemplos más. Aquí vemos el efecto Matrix creado exclusivamente con CSS3.
que tiene que ser en los navegadores que usen WebKit. Hablaremos en un momento de a qué se refiere cuando aparece bien WebKit o cuando aparece MOV o cuando aparece O en determinados códigos CSS3. Pero aquí otro buen ejemplo de transformaciones y animaciones en CSS3 o CSS3 para crear 3D. Aquí lo vemos sobre esta imagen de las meninas, como poniendo el cursor podemos verla en 3D, de nuevo exclusivamente hecho con CSS, como indica aquí, puro CSS, meninas 3D, creado por Román Cortés, realmente magnífico, y una prueba más del potencial de CSS3. Esta otra galería de imágenes enlazada a Flickr, también creada con transiciones y animaciones de CSS3. Así podríamos seguir con cientos y cientos de ejemplos. Estos efectos se encuentran en los módulos que ya decíamos antes, el 2D y 3D Transform, y también en el módulo Animations, que es el que vemos ahora aquí en pantalla. El muy interesante módulo también Media Queries, que introduce sintaxis para aplicar estilos basándose en las capacidades del dispositivo que esté renderizando las páginas, haciendo referencia al ancho de la pantalla, su resolución, cantidad de colores que puede mostrar. Una excelente herramienta para crear sitios web optimizados para los muy distintos dispositivos desde los cuales se ven hoy las páginas web, desde tabletas, móviles, distintos tipos de pantallas de ordenador, televisiones. Propiedades que se encuentran dentro del módulo Media Queries, que aquí vemos de nuevo en W3ORG. Por último, dentro de esta rápida visión de las posibilidades que nos ofrece CSS3, incluye también unos cuantos módulos que hacen que el diseño en columnas múltiples sea mucho más fácil de crear. Vemos aquí un ejemplo en el excelente sitio de Alist Apart, en el que vemos cómo con el uso de CSS3 podemos convertir un texto en una única columna en un diseño de múltiples columnas solo con CSS3. El módulo de diseño flexible, el Flexible Box Layout Module, que permite hacer bloques que estén alineados horizontal o verticalmente con respecto a otros bloques que estén en la página, lo que hace muy flexible el espacio disponible para poder posicionar o para poder flotar distintos objetos. Hay otros módulos de diseño también más experimentales, como el que estamos viendo aquí, el Template Layout Module, o el Grid Positioning Module, que permiten a través del uso de CSS3 una mayor flexibilidad en el diseño de nuestros proyectos web. Los veremos desde luego también a lo largo del curso. Pues después de este vistazo rápido a las posibilidades que nos ofrece CSS3, desde luego solo es escarbar en la superficie lo que hemos visto, veamos ahora cuál es la situación actual en el desarrollo de este nuevo nivel de lenguaje de hojas de estilo. Vemos aquí todos los módulos y como al lado de ellos aparece una especificación sobre el estatus en el que se encuentra en la actualidad. Especificaciones que tenemos aquí al final, resumidas las abreviaturas,
y que indicamos lo que quiere decir cada una de ellas de modo rápido. La primera, Working Draft, en color amarillo y las letras WD mayúscula como abreviatura, que es la primera versión públicamente disponible de la especificación. Está publicada para que sea revisada por la comunidad y poder solicitar posteriores cambios. Un módulo que se está desarrollando puede pasar por varios niveles dentro de Working Draft antes de pasar a el siguiente nivel. Pulsando sobre el enlace de cada uno de ellos, accedes también a una página con más información sobre lo que significa. El segundo, las COL, LC, mayúscula en la abreviatura, color naranja, que hace referencia a un Working Draft que tiene un límite de tiempo para comentarios. Significa que ya se considera que está lo suficientemente maduro para pasarlo al siguiente nivel y se pone una fecha límite para enviar comentarios sobre posibles deficiencias, problemas que hayan encontrado la gente que lo está probando. El tercer nivel, Candidate Recommendation, en color verde CR, que es el nivel de desarrollo en el que el grupo de trabajo cree que el módulo ya cumple con los requerimientos, es estable y debería ser implementado por los navegadores y hacerlo disponible para los desarrolladores web en general. Aún se pueden hacer cambios después de este punto, pero no suelen ser muchos y sobre todo no suelen ser de gran calado. El cuarto nivel, Proposed Recommendation, que ya es un proyecto maduro, bien documentado, que ha sido enviado al W3D Advisory Committee para la aprobación final. Raramente se hacen cambios después de este punto. Y en quinto lugar, Recommendation, que es cuando está completo y finalizado. Es lo que normalmente se conoce como un estándar. Desde luego hay muchos módulos, propiedades que no se encuentran en Recommendation, pero que ya se usan de modo generalizado. Incluso de CSS2 hay propiedades que no se encuentran aún en este último estadio, Recommendation, que se considera el estándar. Recuerda que, por ejemplo, Google durante muchísimo tiempo siguió apareciendo como beta, que sería algo parecido a esto que vemos. Teniendo claro esto, en cualquier momento podemos estar informados al detalle de cuál es la situación actual de cualquiera de los módulos que se utilizan. Desde luego, información que está cambiando constantemente. Vamos con otro tema que también es muy importante, que es con el tema del soporte de los distintos navegadores a CSS3. Desde luego que no vamos a ver lo que soporta a día de hoy cada navegador, porque eso no tendría sentido ninguno. Mañana ya habría cambiado. Pero sí que hay temas importantes a entender sobre el soporte de navegadores y la situación de CSS3. Así que más que una información estática y por lo tanto bastante inútil de la situación hoy, lo que vamos a hacer es ver varios sitios web donde se está actualizando constantemente el soporte que los distintos navegadores tienen respecto a CSS3. Y para empezar, vemos las páginas oficiales de los navegadores. Aquí vemos el soporte para los navegadores basados en Mozilla, aquí para los navegadores basados en Opera, aquí para los navegadores basados en Safari. También esta página de la Wikipedia con una muy completa comparativa del soporte de los distintos motores de diseño respecto a las hojas de estilo en cascada en sus diferentes niveles. No tiene versión en castellano, faltaría más.
Parece que remangarse y ponerse a trabajar es bastante más duro que cacarear y pontificar sobre todo. Vivimos en un país que se ha llenado de expertos, de supuestos expertos, y que se ha vaciado de trabajadores. Así nos va. Debe ser la versión 2.0 de 5 mirando y 1 currando. Los 5 en la versión 2.0 son 10, faltaría más. Son los gallitos que cacarean de lo que sea. Y lo triste es que el que está trabajando no se le considera un gallito, sino que se le considera el burro. Ya digo, así nos va. Aunque más allá de ironías y de algo de broma, que nunca está mal en el vídeo tutorial, el real problema es de tanta gente que quiere trabajar, que necesita trabajar, y este país es incapaz de darle esa oportunidad. Ese sí que es el auténtico drama con el que se pueden hacer muy pocas bromas, y más en este 1 de mayo, Día de los Trabajadores, cada vez más precario. Cada vez teniendo que hacer más equilibrios con menos derechos y más puteados. Y debe ser la primera vez que digo un taco en miles de videotutoriales, pero la verdad es que no encuentro otra palabra para definir todo esto que está pasando con los derechos de los trabajadores en los ex estados del bienestar. Seguimos con lo nuestro. En esta otra página, que en principio no tendría mucha relación, FindMe by IP, pero listan el soporte para las más importantes propiedades CSS3 y los selectores, y también características de HTML5 en los principales navegadores. También, por lo tanto, muy útil, sobre todo para echar un vistazo rápido de en qué navegadores se puede y no se puede usar de momento, propiedades, selectores y también, como vemos, HTML5. También en kenIuse.com tenemos un sistema dinámico en el cual podemos indicarle qué categorías, CSS, HTML5, API de JavaScript, SVG, en qué navegadores, qué periodo de tiempo para indicar qué versiones de los navegadores queremos que aparezcan, y el estatus en el que se encuentre, y lleva a cabo búsquedas con esta información. Estandardista, donde también incluye listas con información actualizada constantemente sobre soporte, por ejemplo, para el uso de fondos, columnas, fonts, selectores, y se están añadiendo constantemente también más módulos. Lo mismo en ClicksMode, donde además incluye páginas personalizadas para ver cómo debe trabajar cada una de las propiedades selectores, bien con el uso, que es lo que vamos a ver ahora, del prefijo mod, WebKit, y otros, por ejemplo, cómo trabajan en los distintos motores de los móviles. Aquí tenemos información sobre las propiedades WebKit, y por último incluso una guía sobre el soporte para CSS en los clientes de email, qué propiedades CSS se pueden y no se pueden usar. Veamos ahora el tema de los prefijos en los navegadores en código CSS3, que es muy importante entenderlo. Cuando un navegador implementa una nueva propiedad, un valor o un selector que no tiene aún el estatus de recomendación candidata, lo que hace entonces es añadirle un prefijo en el frente de la propiedad con un código para su motor de renderización. Por ejemplo, como vemos aquí, mod, que será el que se use en Mozilla. Podríamos, por ejemplo, si queremos usar border radius, tendríamos que poner mod border radius.
hasta el momento en el que Border Radios no esté en una situación de recomendación candidata, no se le podrá quitar el mod. Como vemos, el prefijo KHTML para Conqueror y los navegadores que utilizan el motor de renderizado KHTML. MS para Trident, Internet Explorer, Mod para Mozilla, Firefox, Camino, Flock, por ejemplo, aunque Flock parece que ha dejado de desarrollarse, o para Presto, que utilizan Opera, Opera Mobile, Opera Mini, Nintendo, y WebKit para Safari, Chrome o navegadores de Android. En el curso, cuando tengamos que utilizarlos, usaremos los prefijos mov y WebKit, lo que permite utilizarlo tanto en Firefox como en Chrome o en Safari. Estos prefijos, como decíamos, son muy importantes y se utilizan porque permiten a los navegadores probar nuevas propiedades, nuevos valores o selectores antes de que estén finalizadas, lo que es un buen modo de poder ir haciendo testeos en entornos reales sin cerrar la posibilidad de refinarlos o corregirlos si es necesario. Sin estos prefijos quedarían limitados al uso como propiedad estándar y ya no podrían modificarse en el futuro. Una vez que la especificación se convierta en estable y el navegador ha logrado una correcta implementación de esa propiedad, se le quitará el prefijo y a partir de ese momento sí, ya será inmodificable. Tendríamos que tratar aún unos cuantos temas más en esta primera introducción a CSS3, especialmente todo lo relacionado con los navegadores que no soportan propiedades de CSS3 y cómo solucionarlo. Incluso un apartado específico para lidiar con las distintas versiones de Internet Explorer, aunque eso ya sabemos es algo no solo de CSS3. Pero para este primer vídeo tutorial creo que ya va completo y vamos a finalizar simplemente haciendo referencia al método de trabajo más aconsejable para utilizar hoy tanto con CSS3 como con HTML5. Es el método conocido como de Progressive Enhancement o de mejora progresiva, o su contraparte, el Graceful Degradation o la degradación con elegancia. El modo de trabajo en la web ha cambiado considerablemente, está cambiando constantemente. Lo único permanente en la vida de la web es justo el cambio, y el que no entienda esto sigue sin haber entendido nada. Por eso cada vez más son las especificaciones, los dispositivos a través de los que se accede a la web, los navegadores que usan los usuarios, que en la actualidad también son cada vez más y más variados. Esto abre un mundo de posibilidades, pero también complica el desarrollo. Pues el método de mejora progresivo es la respuesta que tiende a consolidarse ante esta nueva realidad en la web. Se trata de un método de desarrollo web donde debemos empezar por hacer diseños que funcionen y se vean bien usando lo más básico de las exigencias de los navegadores y distintos dispositivos, por tanto garantizándonos que funcionará en todos los dispositivos, aunque eso hará que sea un diseño muy básico. Y a partir de ahí irlo ampliando en capas con mejoras utilizando CSS, JavaScript, etc. Podemos, por ejemplo, crear un formulario o podemos crear un diseño para comentarios en una página web que use solo HTML, que funcione y que se vea bien. Pero a partir de ahí podemos ir mejorando su apariencia con CSS y su usabilidad con JavaScript, por poner dos ejemplos. El objetivo de esto es claro, es ser capaces de crear la mejor experiencia posible para cada uno, aprovechando las capacidades de los navegadores más modernos, pero que los sitios sigan siendo completamente funcionales para cualquiera.
No se trata de una ocurrencia. Detrás de esta nueva forma de desarrollo web existe ya todo un aparato teórico que explica tanto las ventajas, las posibilidades como los modos de llevar a cabo este tipo de desarrollo, que será el que utilicemos a lo largo del curso. Existen ya incluso bastantes libros en los que se trata un tema que puede que cada vez tenga más importancia. Este tipo de desarrollo modular en CSS3 hará que sea un proceso prácticamente siempre abierto. Incluso el cambio de idea de Firefox hace poco tiempo, en el que a partir de ahora no va a presentar cada varios meses o incluso más de un año nuevas versiones, sino que lo va a estar haciendo constantemente, o que HTML5 quite el término 5 simplemente para llamarse HTML, indicando con eso que no va a haber un día en que aquí se terminó HTML5, sino que es un proceso abierto en el que se van a ir introduciendo mejoras, y por tanto creer que va a haber en algún momento un tipo de diseño con el que contemos con unos estándares cerrados, eso es imposible, no va a ocurrir. Es lo que ya decíamos antes del cambio que a tanta gente le molesta, y que para otros creemos que es justo la gran potencia que tiene la web, aunque hay que cambiar el chip. Existe, como decíamos, la contraparte, aunque se puede considerar como muy similares, la degradación elegante, que es tener algún tipo de diseño web que siga funcionando de modo correcto, aunque parte de sus funcionalidades no sean soportadas por un navegador. Se puede empezar con un proceso en el que se utilice, pues por ejemplo, determinadas propiedades CSS3, y posteriormente modificar el proyecto para que funcione también con navegadores que no admitan esas propiedades. Sería el proceso anterior, el de la mejora progresiva, pero en sentido contrario, la degradación elegante de la que hablamos. Dejamos aquí esta introducción a CSS3, que a partir del próximo video tutorial va a ser ya todo mucho más práctico, y vamos desde luego a empezar a crear proyectos y usar código. Simplemente cerrar haciendo referencia a este sitio CSS3 Info, en el que realmente reúnen lo más interesante, sobre todo lo que tiene que ver con este nuevo nivel de las hojas de estilo. Multitud de ejemplos, información sobre la situación en los distintos niveles de desarrollo, ejemplos prácticos, así que un sitio con el que puedes ir trabajando, profundizando en CSS3, al tiempo que espero sigas viendo los próximos videotutoriales que iremos elaborando en las siguientes semanas. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.